Lo tenemos a Emilio Feldman, que es de la Federación Argentina de Entidades Empresarias de Autotransporte de Cargas. Hola Emilio, buenos días, gracias por atendernos. No, Carlos, desde ya un gusto. Bueno, primero te estaba escuchando en tu presentación y tu viaje a Europa y las experiencias con los distintos productores de España, realmente súper enriquecedora, aparte de tu condición como guía turística. Bueno, y después, sí, sí, ahí se escucha. No, les decía, un gusto estar en el programa, gracias por la invitación en nombre de FADEACT. Y bueno, primero la breve presentación de Carlos, que estaba escuchando muy atentamente el intercambio con los productores europeos. Bueno, y después, bueno, toda esta descripción de Antonio, que pasó, digamos, en poco tiempo repasó la situación internacional de la agricultura, de los principales países productores, la coyuntura de los Estados Unidos, la liquidez, la política monetaria y sus efectos sobre la economía americana. Bueno, prácticamente fue un informe tan completo y de tanto nivel que, bueno, la verdad que es un gusto para mí estar en el programa y por ahí explicar un poquito la situación en la Argentina y cómo digamos, los efectos digamos, de la situación mundial, tanto en primer término, digamos, desde la salida del COVID o de las políticas monetarias tan expansivas que han utilizado todos los países del mundo, digamos, principalmente los países desarrollados en moneda dura, pero también los países emergentes para paliar la crisis del COVID, tuvo un impacto determinado en todo el mundo y bueno, como también esta situación de guerra, lamentablemente de guerra en Europa, por las imágenes que estamos viendo ya desde hace varias semanas, digamos, en conjunto con la trágica, la tragedia que se está viviendo en Europa, pero cómo está reconfigurando las relaciones en la economía mundial y bueno, cómo digamos, una situación en Europa por la globalización termina impactando en la Argentina o termina impactando, hablábamos recién hablábamos de Egipto, del Medio Oriente, y bueno, ahí hay que ver los productos claves, que por ahí, digamos, uno de los productos claves en la economía mundial es combustible, que seguramente vayamos a hablar ahora, otro de los productos claves es alimentos, y bueno, cómo juega cada país y digamos, cómo la configuración económica de cada país respecto a estos insumos claves, ¿no? Hay países que son importadores netos de petróleo y de alimentos que realmente están sufriendo, digamos, las consecuencias. Hay países como la Argentina, digamos, con una gran riqueza agropecuaria, digamos, digamos, la importancia que tiene Argentina en el mundo, digamos, por toda la revolución agrícola que tiene, digamos, que se ha venido produciendo y la mayor producción, esto que siempre se habla y que recién hablaba Carlos. Y después, bueno, ver Ahora, el impacto sobre un commodity clave, que es nada más y nada menos que el combustible, tanto en la economía mundial como en la Argentina, y ver qué es lo que está sucediendo en la Argentina, ¿no? Y hay un ahora poquito Emilio, sí. Emilio, el problema que estamos viviendo en Argentina con el combustible, precisamente, que es tu tema, ¿vos crees que tiene que ver pura y exclusivamente con el contexto internacional o es consecuencia de una política que viene siendo desde hace años equivocada en la materia? No, bueno, acá hay dos cuestiones. Digamos, la primera cuestión es que venimos, digamos, desde hace 4 años en la Argentina, y vos creo que lo subrayaste y comentaste la experiencia hacia los productores europeos, un régimen de alta inflación, ¿no? En este régimen de alta inflación, por ejemplo, si tomamos en cuenta la evolución de los costos de transporte, que ahora voy a profundizar un poquito, digamos, en 2018 se dio el precio récord acumulado, digamos, en todo el año 2018, digamos, los incrementos de magnitud de combustible llevaron a que el gasoil subiera casi 80%. Esto se tradujo en una inflación de los costos de transporte de 61,5%, que fue el récord en 20 años. En 2019 tuvimos el récord de inflación minorista, con 54%. En 2020, si uno compara con la inflación minorista, el costo de transporte estuvo más o menos parejo, y en 2021, digamos, con un incremento menor del combustible de casi el 40%,
el índice FADEAC terminó registrando 49%, o sea, 10 puntos menos que el costo de transporte, y la inflación minorista 2 puntos más. O sea, si siempre uno hace esta relación de los costos de transporte con la inflación minorista, todos los indicadores en un contexto inflacionario y de inflación elevada como al que venimos soportando hace 4 años, dan al alza, digamos, por la mayor nominalidad de la moneda, pero, digamos, cuando se incrementa en forma marcada el combustible, los costos de transporte siempre se ubican por encima de la inflación. En el 2018 estuvieron 14 puntos por encima de la inflación, en el 2019 con la inflación récord en 30 años estuvieron 7 puntos por encima de la inflación, 2020 y 2021 prácticamente parejos, y en este primer trimestre que, digamos, uno ve problemas locales, pero también problemas internacionales, digamos, uno no puede omitir, digamos, la verdad que no puede escindir la situación local de la situación internacional. Yo le voy a explicar un poquito lo que está digamos, cómo funciona en Argentina el mercado de hidrocarburos. Lo que vamos a tener en este primer trimestre es un fuerte alza de los costos de transporte en paralelo a esta fuerte alza de combustible que se está viviendo a nivel internacional, que está complicando la economía de todos los países en general. Cada país toma medidas según sus recursos, pero que la Argentina por lo menos está marcando en este primer trimestre un piso de 24%, y que, bueno, ese impacto tan importante del combustible, el mes pasado, el mes que cerró el cierre del 21 de marzo, en marzo el índice dio un número altísimo, uno de los más altos en los últimos 24 meses, de casi 10%, 9%, y el costo de transporte está marcando en este primer trimestre casi un 20%, cuando estamos viendo una inflación minorista que por ahí va a llegar al 15%. O sea, el marcado incremento de combustible está marcando ese gap Ahora, respecto a la Fernando, inflación. el mayor costo del transporte está en el combustible o hay un montón de insumos que también se están incrementando? Bueno, en general los costos el costo de transporte está conformado en términos generales por 11 rubros que hacen al costo de transporte. El insumo principal es el combustible, que más o menos en la estructura de costos, lo que es media y larga distancia, que es por ahí lo que más utiliza el agro, no hablemos de la corta, está representando entre 33, 36, 37% del costo. O sea, si es un viaje de 300 a 500 kilómetros, por ahí te va a representar un 33% del costo. Si haces un viaje de 1000, 1200, te vas a ir a 36, 37. Pero sí, el combustible es el insumo más importante del autotransporte de carga, seguido de personal y de neumáticos, ¿no? Por eso tiene tanta incidencia cuando se incrementa el combustible. Digamos, el combustible es en el costo de transporte, o sea, en el índice FADEAC, lo que alimentos y bebidas es en el índice de inflación. O sea, más o menos alimentos y bebidas con todos los rubros que, digamos, que juegan, no sé, carnes rojas, carnes blancas, alimentos procesados, bebidas, etcétera, bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas, ese 36%, digamos, tiene tanta incidencia en el índice de inflación minorista como el combustible, que es un único insumo, tiene la influencia y la incidencia directa que tiene sobre los costos de transporte, ¿no? Ahora, Sí. decime, yo contaba, y creo que lo escuchaste, que aquí y los transportistas hicieron un paro. Acá hay varios sectores, los transportistas están muy divididos por diferentes, digamos, gremios, si querés llamarlos de alguna manera. Están los individuales, los que pertenecen a empresas y demás. Pero hacían un paro para pedirle al gobierno que les solucionara el problema vía una reducción de impuestos. Por eso nace el tema este de los 20 centavos que yo te comentaba que En te España, devuelven, eso en España. de subsidio, que es más o Eso menos en el... España, sí, en España, digamos, acá, con el tema del paro, quiero ser claro en cuanto a la posición de FADEAC y en cuanto a lo que representa. Hay un paro anunciado de otra federación, FETRA, que, digamos, se dedica exclusivamente a lo que es el transporte de granos, tanto de cereales y oleaginosas. En general, FADEAC es una entidad federal en todo el país, compuesta por 43 cámaras, que más o menos está representando a unas 4.000 empresas de transporte de carga y de logística, esto en todo el país.
cubriendo prácticamente todas las actividades de transporte en el país, sea transporte de granos, de hacienda en el sector agropecuario, pero también el transporte de combustible, transporte de insumos hospitalarios, transporte de automóviles, transporte de cargas generales, bueno, todo lo que, transporte de arena para el petróleo, etcétera, digamos, prácticamente cubriendo todas las actividades. Y bueno, digamos, el paro es una medida de acción directa que, digamos, que ha tomado esta federación. Digamos, siempre la posición de FADEAC fue dialoguista y tratar de encontrar soluciones en este, digamos, estamos hablando de una situación muy compleja, digamos, en una de las zonas, digamos, más productivas de la Argentina, digamos, la zona núclea, donde hay escasez de gasoil y donde, digamos, esto está produciendo una disparada de precios de gasoil que está complicando los costos, complicando la cosecha, complicando los futuros dólares, etcétera. Pero digo, la verdad que no es la posición de FADEAC, de las empresas mandantes que conforman la federación, no llevar a este tipo de acción directa, ¿no? de acción extrema. Por lo menos entendemos que tiene que haber una instancia de diálogo antes de llegar a acción extrema, ¿no? Y ese diálogo que ustedes están Imagínate buscando, lo que sería acá digamos, lo que sería que para el transporte, para los insumos hospitalarios, digamos, para el combustible, para los alimentos en sí, para las cargas generales. y Acá ese diálogo que ustedes están buscando, ¿con quién tiene que ser? ¿Con el gobierno o con el sector privado? bueno, el diálogo, digamos, FADEAC tiene canales abiertos con el gobierno y con el sector privado. Lo que estamos tratando es de profundizar el diálogo con el Ministerio de Transporte y con la Secretaría de Energía para que haya disponibilidad de gasoil en las zonas críticas. Digamos, la verdad que la Argentina es grande, digamos, digamos, donde, por ejemplo, acá en Capital Federal y algunas zonas del Gran Buenos Aires no es la misma situación que está sufriendo la zona productiva y la zona del campo, pero para que haya abastecimiento en los precios competitivos. O sea, esta situación de escasez de gasoil está generando varias situaciones a su vez. O sea, hay situaciones donde se vende a un precio el que marca, por ejemplo, la estación de servicio, donde hay cupos, hay empresas históricas que les compran directamente a las petroleras que los respetan el precio por una cuestión comercial. Digo, hay empresas que están comprando granel y por la historia comercial de la empresa, por la reputación comercial de la empresa y por la relación que tiene con las petroleras, digamos, se respeta un precio competitivo y después, bueno, hay aprovechamientos donde en un contexto de escasez también se está vendiendo gasoil por Ahora, encima de los... ese faltante que se da hoy en algunas estaciones y demás, algunos dicen que en realidad es porque no quieren vender al precio oficial, pero que gasoil hay. Bueno, puede existir esta situación, puede existir esa situación. Yo creo que, digamos, esta situación se agudiza con el conflicto en Europa, digamos, con la invasión de Rusia hacia Ucrania, y cuando los precios del combustible primero se disparan hacia los niveles récord históricos, en torno a $130, después bajan Pero en torno a nosotros, a ver, pero 120. nosotros en nuestro país no tenemos esos precios ni cercanos a eso. Tenemos un precio Bueno, absolutamente mucho más bajo. bueno, está bien, bueno, pero ahí hay un conflicto hacia el sector hidrocarburífero que voy a explicar. Por eso te decía que los efectos, digamos, que se están sucediendo en el mercado internacional tienen efectos distintos según si el país sea importador neto de petróleo, exportador neto de petróleo, y Argentina tiene una situación intermedia. Por ejemplo, si te vas a Uruguay, Uruguay es un país que recién está empezando a desarrollar petróleo, pero prácticamente importa, o sea, tiene que importar petróleo y lo va a pagar a precio internacional porque no le queda otra. En Argentina la verdad que no es un país petrolero, es un país con petróleo. Y en lo que es el gasoil, más o menos el 70% de la demanda del gasoil, con la importancia que tiene el transporte de carga en esa demanda, más o menos representa, lo que es el transporte de carga en el país, más o menos representa el 45, alrededor del 45% de la demanda.
el primer sector en cuanto a la demanda es el transporte de carga, después viene el agro, creo que entre un 15 y 20% de la demanda. El 70%, digamos, tiene origen en el mercado interno, y un 30% de gasoil se importa. ¿Qué sucede acá? Que el precio base, digamos, la llave de los precios, como se dice en Europa, el price key, bueno, un poquito ese es el Brent en Europa, y que es la variedad de referencia en Argentina, y hoy está mucho más bajo que en el mercado internacional, está en torno a los $60. Este es el precio de referencia que guía a un precio de combustible por ahí en torno a los 120 pesos. Ahora, hay una parte que es un 30% que se importa y se tiene que importar a precio internacional. Digamos, lo que desató el conflicto es una tensión entre las distintas partes de la cadena de hidrocarburos. Y ahí tenés el upstream y el downstream. El upstream es el sector que más que nada produce, y el downstream es el sector que refina y comercializa. Y bueno, dentro del sector petrolero tenés, digamos, una empresa estatal, digamos, pero que también cotiza en bolsa y que tiene parte privada, que es YPF, que tiene entre el 55 y el 60% del mercado, digamos, que es integrada, o sea, tiene upstream como downstream. Estamos hablando de petróleo a nivel mundial y de petróleo en la Argentina, con las inversiones millonarias en dólares y con lo que es la industria del petróleo y con todo lo que eso significa, ¿no? Tenés, digamos, una petrolera privada que es integrada, y después tenés petroleras que se dedican al upstream, caso Vista, y petroleras que se dedican más que nada al downstream, a la refinación, a la comercialización, como puede ser Shell y Puma, Shell Ryzen y Puma. Bueno, lo que está ocurriendo es que, digamos, dos cuestiones. Primero, ese 30% adicional se tiene que importar. Entonces, eso se tiene que importar en un contexto de escasez de dólares, pero supongamos que el gobierno le dé a la petrolera los dólares al tipo de cambio oficial para importar. En ese caso, digamos, hay una partecita que, digamos, que se puede estar vendiendo a pérdida. Pero el meollo de la cuestión implica que hoy, digamos, cuando las petroleras pueden vender al mercado internacional, van a estar queriendo vender al mercado internacional y no al mercado interno. Lo que está haciendo el gobierno es, de alguna forma, intentando regular esta situación y que haya más abastecimiento de petróleo crudo, o sea, que es la materia prima después de las naftas y el gasoil, hacia el mercado interno. Digamos, bueno, y acá en Argentina, digamos, hubo diferentes vinculaciones entre lo que es el barril criollo, que es el precio local, que es el precio, lo que recién comentaba Carlos, que gobierna los precios de los principales combustibles, gasoil para el sector productivo y las naftas para los consumidores. Y este precio realmente que es tan significativo para la economía, y dame un minutito que termino, digamos, en la Argentina tuvo dos variantes. En algún momento, digamos, se dio un barril criollo, en algún momento se fue a una vinculación directa con el precio internacional, en algún momento se tomó una decisión de precio sostén. O sea, esto hay que ver cómo era la política hidrocarburífera en el tiempo para tratar de entender la situación actual, ¿no? Ahora, decime una cosa, porque ya nos queda más tiempo. Dos últimas preguntas. ¿El problema hoy es de escasez o de precio? El problema es de precio. Digamos, lo que está sucediendo es que el productor de materia prima quiere vender, lógicamente, al mercado internacional así a más de $100 el barril. ¿Entendés? Lo que se omite muchas veces es que en plena pandemia, en el año 2020, cuando los precios del barril llegaron a pisos históricos, por ejemplo, el WTI, que es la variedad de referencia a los Estados Unidos, la verdad que es interesantísimo lo que se habló de Estados Unidos, que la variedad de referencia en Estados Unidos dio por primera vez en su historia precio negativo, y el Brent llegó a $10, el gobierno ahí tomó una decisión que fue
estableció un precio de sostén de $45. O sea, durante todo el 2020 se estableció una decisión de precio de sostén. O sea, y ninguna petrolera iba a exportar el mercado internacional a $10 o a 20, cuando acá le estaban garantizando un precio que era 100% por encima del precio internacional, ¿no? Entonces, a veces los discursos son un poco, se acomodan a la coyuntura. Si en ese momento hubiéramos seguido con el régimen de precio internacional, tendrían que haber bajado los precios. El hecho que acá un precio sostén que, de alguna forma, uno piensa que fue una medida razonable para proteger la producción local y para proteger las inversiones en vaca muerta. Pero acá se está dando el fenómeno inverso. O sea, hoy el precio en el mercado interno, el precio de referencia, de un precio de gasoil de más o menos 115, 120 pesos es $60, y, digamos, hay menos gasoil porque se está queriendo exportar. La solución es abastecer y por lo menos, digamos, que exista más materia prima en el mercado interno a estos precios, ¿no? Porque, digamos, así como en ese momento se garantizó un precio de sostén en el mercado interno, bueno, ahora la prioridad es que se pueda abastecer con precios competitivos al mercado interno y que se pueda salir de esta situación. Por lo menos en este segundo trimestre, que es cuando mayor demanda hay digamos, por la gran cosecha que se viene, ¿no? Y la última, pues ya nos está esperando Fernando Rivara. No sé, ¿Vos crees que... no sé si por ahí fui un poquito, digamos, esto es para hablarlo una hora en un No, no, PowerPoint. esto es para hablarlo muchísimo. Pero creo que, digamos, por lo menos pude resumir la situación y por qué, digamos, el precio internacional tan caro está provocando esa tensión, ¿no? Emilio, por ahí surgen las voces diciendo que si la Argentina tuviera una mayor mezcla de biocombustible, esto no estaría pasando. ¿Vos crees que hoy por hoy aumentar la mezcla de biocombustibles en nuestro gasoil con una materia prima del biocombustible de la soja que está a $1.700 la tonelada de aceite sería la solución? Bueno, hay que ver los precios. La verdad que hay que ver los precios. Hoy el corte es 5%. Digamos, digamos, en el producto, en el gasoil y en las naftas, digamos, la materia prima más importante proviene del sector hidrocarburífero, más o menos. O sea, tanto la materia prima como el precio. El 70% del precio final se conforma a partir de dos precios: digamos, el Brent o el barril criollo y el tipo de cambio. El corte de biodiesel hoy muy chiquito, 5%. Si uno piensa en el mediano plazo, sí puede ser una solución. Pero no es inmediato eso. Y eso no es inmediato. Lo que es inmediato lo que es inmediato es que haya más materia prima, a pesar de que, digamos, puede haber menor rentabilidad, porque la verdad que el barril a $60 es rentable para las petroleras. Obviamente yo también quisiera exportar a $100, pero hace 2 años se dio la situación inversa, y en ese caso, bueno, la verdad que nadie habló de por qué se estaba protegiendo al mercado interno con ese precio sostén, al contrario, ¿no? Siempre acá hay que tratar de llegar a soluciones equilibradas. En momentos tan extraordinarios se llegó a esa decisión. Bueno, ahora se está dando la situación inversa y tiene que haber mayor abastecimiento a ese precio. O sea, estamos esperando un esfuerzo adicional de las petroleras en ese contexto. Me parece que vas a seguir esperando mucho tiempo. Emilio, te mando. No, bueno, Te pero, mando. digo, Carlos, o sea, acá hay mucho dinero en juego. Vos sabés, digamos, la verdad que no es fácil. No sé, en otro momento podemos profundizar la explicación. Te Pero mando, lo que sí hay que tener en cuenta y no omitir la situación inversa que se dio el año. te mando un gran abrazo y ojalá se solucione el tema lo antes posible porque nos perjudica a todos. Y Sin ya duda. volveremos a hablar. Bueno, y un gusto estar en el programa, hasta cualquier momento, Carlos. Gracias por atender.